Bienvenidos a una nueva sesión del curso de etimologías. Soy el profesor Frank Mena Villalobos y en esta oportunidad vamos a cerrar con la segunda parte de sufijos. Vamos a revisar, muchachos, los sufijos etimológicos desde la letra M hasta la letra Z. Así es que acompáñenme. El primer sufijo que vamos a estudiar es el sufijo Malasia. Acuérdense, muy conocido, Malasia. Profesor, ¿qué significa Malasia? Muchachos, Malasia significa ablandamiento. Cuando un tejido o un órgano se vuelve blando, usamos nosotros el sufijo Malasia. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Hay una enfermedad que se produce por deficiencia de vitamina D, en los adultos sobre todo. La vitamina D es importante para absorber calcio a nivel del intestino. Si la persona tiene deficiencia de vitamina D, entonces ya no absorbe mucho calcio. Por lo tanto, los huesos no van a estar tan duros y se arquean, se vuelven débiles por la disminución de la concentración de calcio en su interior. El hueso se vuelve blando. ¿Qué palabra designa a esa enfermedad? Osteomalacia. Osteo, hueso, malasia, blando. Hueso, blando. Osteomalacia. Hay otra enfermedad que se produce por deficiencia de la vitamina A. Vitamina A de avión. Acuérdense, ¿eh? Cuando falta vitamina A, los epitelios sufren. Los epitelios se ulceran. En especial el epitelio de la córnea se vuelve blando y se ulcera. O sea, aparece un huequito, una úlcera. Profesor, ¿qué nombre recibe la enfermedad cuando la córnea, que es la lente anterior del ojo, se vuelve blanda? Fácil, muchachos. Se llama queratomalacia. Recuerden, jóvenes, que el étimo querato, por si acaso, querato significa córnea. Querato es córnea. Malacia, blanda. Ablandamiento de la córnea. Queratomalacia. Muy bien, continuamos. Segundo sufijo de la sesión de hoy día. Mancia, este facilito, amancia. Mancia significa adivinar, el arte de la adivinación. Y hay muchos tipos de mancias, ¿no? Hay cantidad, una lista de mancias. Un par de ejemplitos como para que más o menos recordemos, ¿no? Camnomancia. Recuerden que significa camno. Camno significa CO2, dióxido de carbono, CO2. O también, si gustas, humo. La camnomancia es el arte de adivinar a través del humo. Quiromancia, facilito. Quiros es mano. Mancia, el arte de adivinar a través de las líneas de la mano. No se olviden, muchachos. Vamos con el tercero. Vamos con el tercero. En este caso sería el 43. Manía o mano. Manía o mano. Pasión o hábito patológico obsesivo. Cuando es manía. Y mano se refiere ya al individuo. Una manía es entonces una pasión obsesiva y es algo enfermizo, una obsesión enfermiza. Vamos a ver unos ejemplos. Piromanía. Piro, fuego. Manía, la pasión, la obsesión. La obsesión por el fuego. El pirómano es la persona que siente placer de prender fuego, de quemar las cosas, de jugar con el fuego. Hasta simplemente con ver el fuego siente placer. Una obsesión, una manía muy compulsiva. Piromanía. Cleptomanía. Clepto, hurtar, robar. ¿Ya? La pasión, la obsesión por robar. Cleptomanía. Y la persona será cleptómano, así como este será pirómano. Pirómano, cleptómano. Por eso que mano se usa para la persona y manía para la actitud. Vamos con la siguiente, 44. Maquia. Maquia como sufijo, muchachos, significa lucha. Lucha o pelea, maquia. ¿Recuerdan ustedes alguna palabrita que termine en maquia? Una de las más conocidas, la famosa tauromaquia. Tauro, toro, maquia. Etimológicamente significaría pelea de toros. Pero en el aspecto ya semántico, la tauromaquia es una pelea, una lucha contra el toro. Donde tenemos ahí a una persona, a veces un jinete, que se enfrentan ya contra un toro, la tauromaquia. Logomaquia, profesor. A ver, ¿qué significa logomaquia? Muchachos, deduzcan. Logo tiene varias acepciones. Estudio, palabra, etcétera, discurso, ¿no? Logo en este caso va a significar palabra o discurso. Bien, entonces logomaquia significa maquia, lucha de palabras, lucha de discursos. Logomaquia hace referencia a la pelea entre dos personas, ¿ya? Digamos, a través de sus palabras, donde las personas empiezan a enfrentarse, más que por el contenido, la esencia de la discusión, sino a través de críticas a sus palabras. O sea, en resumen, una logomaquia es una pelea locuaz
digamos, una discusión, un enfrentamiento entre palabras o entre discursos, también podemos decir así, ¿no? Logomaquia. Continuamos, muchachos. Vamos con la 45. Megalia, este es facilito, sufijo megalia, grande, agrandamiento, crecimiento excesivo, megalia, cardiomegalia, una patología que consiste en el agrandamiento del corazón. Hepatomegalia, crecimiento anormal del hígado, por una hepatitis generalmente, ¿no? Una inflamación. Acromegalia, acro significa, muchachos, si bien cierto puede ser altura, también puede significar extremidad. La acromegalia, por si no lo sabían, es una enfermedad donde la persona experimenta crecimiento excesivo de sus partes extremas, de las manos, de los pies y también inclusive de la nariz, labios, orejas. La acromegalia se debe al exceso de la hormona del crecimiento en el adulto, no se olviden. Excesiva cantidad de hormona de crecimiento en el adulto, porque en el niño la excesiva cantidad de hormona de crecimiento origina el gigantismo. En el adulto se da la acromegalia. 46. Melia, uno de los sufijos también muy preguntados y muy conocidos. Melia, muchachos, significa extremidad o miembro. ¿Ya? Extremidad o miembro. Extremidades superiores, nos referimos a eso, o bien extremidades inferiores. Por ejemplo, miren, hay personas que tienen diferente longitud de las extremidades. Una es más grande que otra. ¿Cómo se llama, profesor, este trastorno? ¿O qué palabras son para designar dicha característica? An significa ausencia, iso igual, aniso significa desigual, anisomelia significa miembros desiguales, ¿ves o no? Uno es más chico que el otro, anisomelia, diferente tamaño de los miembros, en este caso inferiores. Focomelia, en la teratología se estudia ese tipo de trastorno de nacimiento, donde los niños, como ustedes observan ahí, nacen con deficiencia en el desarrollo de las extremidades superiores, acortamiento por lo tanto, que se parecen a las extremidades de una foca. Por eso le llaman focomelia. Melia, extremidades. Foco, extremidades de foca. Extremidades en este caso superiores acortadas. Seguimos, 47. Menta. Conjunto, agrupación, colectivo, menta. Sufijo, menta, no se olviden. Sufijo, menta. Veamos los ejemplos. Osamenta, muy bien. El ejemplo clásico, osamenta, osa, hueso, os, hueso. El conjunto de huesos constituye una osamenta. La osamenta humana está formada por 206 huesos. Eso, muchachos, es osamenta, no olvidar. Y por eso que el conjunto de vestidos constituye la vestimenta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso se le llama así, vestimenta. Muy bien, continuamos. Vamos con la 48. Sufijo mestre o mestral. Mestre o mestral, relativo al mes. Examen bimestral, de 2 meses. Examen de bimestre, se da cuenta, también relativo al mes. Ciclo semestral, 6 meses. Se acaba el trimestre, 3 meses. Algo que le viene a la mujer todos los meses, menstruación, menstrual. Se le puso justamente menstrual porque viene cada mes. Y así, bueno, acá no hay muchos ejemplos que dar porque ya los casos son muy conocidos. Vamos con la siguiente. 49. Metría o metro. Metría, muchachos, o metro va a significar medida, instrumento de medida. Metría, por ejemplo, esto que está muy de moda en la actualidad. Metro es el instrumento. Metría es justamente la actividad de medir. El oxímetro de pulso. ¿Para qué se usa, muchachos? De repente ustedes tienen en su casa uno de esos aparatitos, ¿no? El oxímetro mide la saturación de oxígeno. Mide el oxígeno. Acá tenemos una medida, 99% está ok. ¿Ya? Anemómetro. Anemos, a ver, muchachos, recuerda, anemo, ¿qué significa? ¿Aire o viento? Anemo significa, muchachos, viento. Recuerdan, porque el aire es el conjunto de gases nada más. El viento es el aire en movimiento. Anemómetro es un aparatito que mide la velocidad del viento. Eso es, jóvenes, un anemómetro. Continuamos, este es facilito, morfo, morfo, forma. Amorfo, ¿qué significa, profesor? ¿Me recordar? Sí, forma, amorfo. Morfo, forma, vamos a ver unos ejemplos. Lagomorfo. ¿Ven ese conejito? Es un conejito, ¿ya? Los conejos pertenecen a un grupo de animales llamados los lagomorfos. Profesor, ¿qué significa lagomorfo? Morfo, forma de lago. ¿Cómo hacer así, muchachos? No. El étimo lago significa liebre. Recuerden, lago significa liebre.
Lagomorfo es un animalito que tiene la forma morfo de liebre. Ejemplo, el conejo. Lagomorfo. Ahí tenemos un guaco o a veces una vasija. Hay diferentes tipos de expresiones de culturas pre-incas, donde los libros nos narran, entonces dicen, tenemos una escultura antropomorfa o antropomorfo. ¿Qué significará eso? Forma de humano, forma de humano. Continuamos, 51, nauta, ese facilito. Nauta significa el que navega, navegante, ¿no? Por ejemplo, aeronauta, el que navega en el aire, ya sea en un avión, ya sea pues en un globo aerostático, eso es un aeronauta. Cibernauta, el que navega en el ciber, en el espacio virtual. Eso, muchachos, es un cibernauta. Veamos la 52. Sufijo odinia. Recuerden, muchachos, que el sufijo odinia ya es sinónimo del sufijo algia, dolor. Odinia, sinónimo de algia en cuanto a sufijos. Por ejemplo, artrodinia, dolor en la articulación. Puede ser en la rodilla, en el hombro, en la cadera. Las articulaciones son los lugares donde se unen los huesos. Miodinia, dolor en el músculo. Sinónimo, mialgia. Recuerden el sufijo algia. Continuamos. 53. Oide. Este es facilito y uno de los más usados. Oide. Oide significa semejante a, parecido a. Eso, muchachos, en forma de oide. Romboide es algo parecido a un rombo. Pero recuerden que tiene sus variantes, como por ejemplo oidal, romboide, parecido a rombo, romboidal, romboideo. Todos son sinónimos. ¿Ya? Recuerden que estas son sus variantes. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen un túnel con luz ovoide. ¿Qué significa con luz ovoide? La luz es la parte central vacía. Significa, muchachos, que tiene forma de huevo, con luz ovoidal, ovoidea. Todos son sinónimos. Recuerden que son sufijos variantes, ¿ya? Coloide. Profesor, ¿qué es un coloide? Sufijo oide, parecido, similar a cola, a una cola. Cola, a goma, algo espeso, pegajoso, eso es una cola. La gelatina es un coloide porque es espesa como una cola. Nuestra sangre es un coloide. El moco es un coloide porque es espeso, gelatinoso. Coloide es algo parecido, entonces, muchachos, de aspecto parecido a la cola. Este sufijo es muy conocido. Oma. Oma, masa, colección, tumor. Masa, colección, tumor. No se olviden. Oma. Lipoma a veces aparece en el brazo, aparece acá en el abdomen, en el tórax. Lipoma es un tumor de grasa. Lipograsa, tumor grasoso. Neuroma, oma, tumor, masa, colección. Neuroma es un tumor en el nervio. Ya, en el nervio. Seguimos. Ónimo o bien ónima, nombre. Por ejemplo, anónimo, sin nombre. Homónimo, igual nombre. Heterónimo, diferente nombre. ¿Ya? Epónimo, ajá, aquí es algo nuevo, ¿no? Miren, epónimo, ónimo es nombre. Viene del étimo epi, que significa encima. Epi es encima. Epi es algo que se coloca encima del nombre. Significaría así etimológicamente. Epónimo es algo que se coloca encima del nombre. Ya. Pero vamos ahora al significado semántico. Un epónimo es un nombre propio, un nombre de una persona que se coloca en una estructura. Por ejemplo, estas famosas trompas. ¿Quién lo estudió? El anatomista francés Falopio. Entonces le pusieron, en honor a él, trompas uterinas. Puede ser, pero mejor le pusieron, gracias a sus estudios, trompas de Falopio. Entonces, cuando uno pone encima de un nombre genérico el nombre de una persona, eso se llama epónimo. La trompa de Eustaquio. Epónimos hay muchos, por ejemplo, la válvula de Bowing, hay la fosita de Gasser, muchos epónimos en el cuerpo humano. Topónimo, topo, lugar, topos, lugar. Ónimos, el nombre de lugares. Hay una ciencia que estudia los nombres de los lugares y hay muchas curiosidades al respecto. Topónimo, nombre de lugares. Vamos con el siguiente. Opsis, opsia. Opsis o bien opsia, visión, examen visual. Opsis o bien opsia. Vamos a ver, muchachos, algunos ejemplos. Discromatopsia. Discromatopsia. Vamos a ver. Dis significa alteración. Alteración. Cromo, color. Opsia, observar. Discromatopsia. ¿Ya? Discromatopsia es una alteración para poder observar los colores.
una anomalía en la observación de los colores. Ejemplo, el famoso daltonismo. En el daltonismo la persona no puede distinguir bien el rojo y el verde. Es un tipo de discromatopsia, ¿no es? Miodesopsia, recuerden que estamos estudiando sufijo opsia, significa ver, observar, mirar. Miodesopsias. ¿Alguna vez ustedes, de repente, sobre todo los que sufren de miopía, cuando se sacan los anteojos y ven el techo blanco, una pared blanca, y aparecen como unos cordoncitos que flotan, que se mueven con tu mirada? Le pusieron vulgarmente moscas flotantes, ese nombre, ¿ya? Entre comillas, moscas flotantes. No es nada malo, simplemente son proteínas que precipitan en el humor acuoso, células que se desprenden también y nos acompañan por toda nuestra vida, pero no es de importancia. Bien, las famosas moscas flotantes, ¿con qué otro nombre se le conoce? ¿Cuál es el nombre científico técnico? Acá están, muchachos. Miodesopsias. Por eso ese nombre tan feo. Mira, viene de mu, que significa moscas. Oide, parecido a moscas. Mioide significa parecido a moscas. Opsias, observar. Entonces, en resumen, ¿qué significa miodesopsias? Observas algo parecido a moscas. Así de simple, las famosas moscas flotantes. Continuamos. Sufijo ope o bien opía. Igual también, son derivados de los anteriores, o vienen, digamos, evolucionan de un tronco común. Ope u opía, ojo o mirar. Por ejemplo, cíclope. Ciclo significa algo circular. Ope, ojo circular. Un único ojo circular. Cíclope. Ajá, esta es una palabra interesante, miren. Hiper significa grande, largo, hiper. Metro, medida, medida larga. Opía, ver, observar. ¿Qué significa, profesor, hipermetropía? Miren, acá tú puedes decirlo de una forma muy interesante, ¿ya? Observar a medidas o medida o distancia larga. Observar a medidas o distancias largas. Vuelvo a repetir. Observar a medidas largas o a distancias largas. Efectivamente, el hipermétrope ve bien de lejos. De cerquita ve borroso. Como es acá en la imagen. Borroso. Pero de lejos ve bien. Eso te suelen preguntar en los exámenes, ¿no? ¿Cómo se llama la enfermedad donde la persona ve bien de lejos y de cerca borroso? Dedúcelo acá, miren. Ve de lugares o a distancias a medidas largas, el hipermétrope. La enfermedad se llama entonces hipermetropía. Continuamos. 5-8. Este es un sufijo muy bonito, muy interesante porque ayuda a entender muchas palabras. El sufijo osis tiene varias acepciones. En un principio, muchachos, osis significó proceso. Osis significa, y sigue significando, proceso. Osis, proceso. Tiene sus variantes como asis, como esis o como iasis, inclusive como cis. ¿Ya? Entonces tiene sus variantes. Osis es, digamos, el original. Vamos a ver unos ejemplos. Recuerden que significa proceso, ¿ya? ¿Qué nombre recibe el proceso por el cual un glóbulo blanco come a una bacteria? Fagocitosis. Osis significa el proceso de comer. Fagocitosis, el proceso de comer. Cuando un tejido se va muriendo, ¿eso cómo se llama? Necrosis, el proceso de ir muriendo. Ese tejido. El proceso de división celular, mitosis, le pusieron sufijo osis, ojo, osis como proceso. Más tarde, osis fue cambiando el significado, pero manteniendo también lo inicial. Fue más bien variando el significado de acuerdo al contexto. En la medicina se incorporó osis como proceso, que ya lo conocemos, osis el proceso, pero también se usa en la medicina para designar proceso patológico o enfermedad. Voy a repetir, osis puede significar un proceso cualquiera normal, pero ya en la medicina se ha empezado a usar desde hace mucho tiempo y se sigue usando como, digamos, para designar el proceso de una enfermedad, osis, sobre todo en enfermedades parasitarias o enfermedades degenerativas. Por ejemplo, a ver, oxiurosis, tienes oxiuros. Pediculosis, tienes pedículos humanos, tienes piojos. ¿Se dan cuenta o no? Tuberculosis, tienes tubérculos en los pulmones por una bacteria del bacilo de Koch. ¿Se dan cuenta cómo osis lo usamos para enfermedades parasitarias y también degenerativas? Por ejemplo, artrosis.
Artritis es inflamación de la articulación. Artrosis es un proceso degenerativo, una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Articulación normal se está desgastando con el tiempo. Eso es artrosis. Esclerosis, osis, es una enfermedad. Endurecimiento. Esclerosis es una enfermedad donde se empieza a endurecer el tejido nervioso por autoanticuerpos que se producen. Hay causas diversas que originan ciertos tramos endurecidos en el tejido nervioso. Esclerosis. Bien, continuamos. Orama. Orama, muchachos, significa vista. Por ejemplo, si yo quiero una vista donde quiero ver todo, quiero una vista donde pueda ver todo, panorama. Pan es todo. Orama significa ver todo, panorama. Georama. Georama es una construcción del globo terráqueo, ya una esfera, donde la persona, como ven ustedes ahí los dibujitos, puede observar, girando, puede observar todos los continentes en esa imagen en 3D. Eso se llama, muchachos, un georama. Paro o para. Paro o para significa parir o producir. Como sufijo, ¿ah? Como sufijo. Estamos estudiando, muchachos, los sufijos. Por ejemplo, ovíparo, aquel que pare huevos, la gallina. Las aves son ovíparas. Los insectos son también ovíparos. Multípara es aquella mujer que ha parido muchas veces. Mejor dicho, que ha tenido muchos hijos. 2, 3, 4, 5 hijos es una multípara, no se olviden. Patía, sufijo patía. Acá lo interesante, miren. El sufijo patía, como vamos a ver, tiene dos acepciones. El original, el inicial, sentimiento. Patía, sentimiento, es el original. Vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Tienes un sentimiento opuesto al otro. Hay antipatía. Antipatía. Patía es sentimiento contrario. Me cae antipático, antipatía. Bien, un sentimiento, una emoción que con gracia conmigo nos unimos, congraciamos, hacemos unión, match. Simpatía. Yo me meto dentro de su emoción, lo comprendo, me pongo sus zapatos, entro en su interior, de sus emociones y sus sentimientos. Entrar, ingresar, obviamente con M porque está la P, ¿no? Empatía. Por eso que empatía significa ponerse en el lugar del otro. Pero también sufijo patía significa enfermedad. Recuerden, patía significa enfermedad. Y su variante pata para una persona. Por ejemplo, cardiopatía significa enfermedad del corazón. Un infarto, un aneurisma en la pared del corazón, qué sé yo. Cardiopatía. Y la persona que sufre se le llama cardiópata. Sufijo pata, no se olviden. Cualquier enfermedad del riñón se denomina nefropatía. Nefropatía tóxica por alguna sustancia, ¿no? Y la persona que sufre se llama nefrópata. No se olviden, Continuamos, muchachos. Pedia. Sufijo pedia significa conjunto de conocimientos, educación, enseñanza. Conjunto de conocimientos, educación, enseñanza. Por ejemplo, logopedia. Logopedia. Logo significa palabra, lenguaje, discurso. Pedia, enseñanza. La logopedia consiste en enseñar a las personas, sobre todo a los niños, a poder pronunciar las palabras, a poder poco a poco elaborar un discurso. Eso, muchachos, es la logopedia. Enciclopedia. Dentro, ciclo, círculo, pedia, enseñar. En los años iniciales de la educación, vieron que los niños, además de la clase que recibían por el maestro, tenían que repasar. Era necesario que consulten a libros para complementar. Entonces, se vio lo siguiente, ¿no? Las clases en el aula y complemento lo he estudiado con estos libros que me enseñan. ¿Qué nombre le pongo a estos libros que me enseñan y van a complementar lo que hace el profesor en el aula y van a cerrar el círculo de la enseñanza? Enciclopedia. Dentro, ciclo, círculo, pedia, enseña. Eso es lo que te enseña, estos libros te enseñan y cierran el círculo de la enseñanza. Por eso muchachos le pusieron enciclopedia, no se olviden. Facilito. Sufijo pedo y su variante podo. Pies, patas. Ese es muy conocido. Solípedo. Soli significa solo uno. Aquellos animales como por ejemplo el burro, el caballo, que tienen una sola pata.
O sea, un solo dedo, mejor dicho, ¿no? Que es un dedo forma la pata con su pezuña. Una sola pata, solípedo. Palmípedo son las aves que en sus patas tienen membranas. Estas membranas se le llaman, muchachos, membranas interdigitales que le permiten nadar. Esas aves viven por lo común en las orillas o viven en los lagos, en los ríos, también en el mar, y por eso tienen esas patas para que puedan nadar. Aves palmípedas. Palma viene de palma, porque tiene sus pies como una palma, gracias a las membranas interdigitales. No se olviden, se llaman palmípedas. Continuamos, sufijo penia, facilito, ¿eh? Penia, disminución, carencia, deficiencia. Por ejemplo, leucopenia. Cuando a una persona le saca un análisis de sangre y se determina que hay disminución de los glóbulos blancos, ¿cómo se llama, muchachos, eso? Leucopenia. Cuando hace un estudio de la densidad del hueso y ven que hay poca densidad porque la persona no ha consumido mucho calcio o no ha absorbido mucho calcio, el hueso tiene poca densidad, no es tan duro. Osteopenia. Penia, disminución de la densidad del hueso, no se olviden, osteopenia. Continuamos. Peto, que se dirige hacia. Centrípeto, una fuerza centrípeta que se dirige hacia el centro. Parápeto. Parápeto, muchachos, en realidad viene de un étimo italiano, ¿ya? Que designa aquellos parantes o aquellos límites que se usan en las construcciones, se colocan en los bordes para evitar que la persona se caiga. Una especie de pasamanos, parapeto, ya no olvidar entonces. Continuamos. Acá hay que diferenciar, jóvenes, plasia de plastia. Es cierto, vienen de un origen común, pero tiene su diferencia. Plasia, plastia. Plasia significa formación, desarrollo. Plasia. Aplasia, ausencia, no se formó. Aplasia, no se formó. Plasia, formación, desarrollo. Se formó un tejido nuevo, neoplasia, que puede ser algo cancerígeno o no cancerígeno. Neoplasia, formación de tejido nuevo. Neoplasia, se formó algo nuevo. Se formó pero alterado, displasia. Acondroplasia. Condro es cartílago. Condroplasia. Formación del cartílago. Condroplasia es formación del cartílago. No se formó el cartílago, así de simple. En la condroplasia entonces no se forma el cartílago. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso? Importantísimo. Usted sabe, muchachos, que el hueso crece, nuestro hueso crece cuando nosotros somos niños hasta adultos. Gracias al cartílago, es el cartílago el que nos hace crecer. El hueso por sí mismo no puede crecer. Es más, el hueso está duro, osificado, mineralizado. Gracias al cartílago que todavía permanece en nuestro hueso después del nacimiento, nosotros podemos crecer. Si ese cartílago no se forma, no podremos crecer más y nos quedamos de ese tamaño. Eso sucede en la condroplasia. Ausencia en la formación de cartílago. Sinónimo, enanismo. Acondroplasia. Hay muchos casos así, muchos casos, a nuestro alrededor. Plastia. Plastia, muchachos, ¿qué significa? Reconstrucción. Plasia significa formación. Plastia significa formarlo, pero por segunda vez. Reconstruir, reparar, pero sobre todo reconstrucción médica o remodelación. Rinoplastia, por ejemplo, rinoplastia significa reconstrucción de la nariz. Mamoplastia, reconstrucción de la mama. Y así hay muchas plastias, ¿no? Seguimos, 68. Plegia o plexis significa golpe, ataque o parálisis. ¿Ya? Golpe, ataque o parálisis. Plegia. Hemiplegia, la mitad. La parálisis de la mitad del cuerpo por un problema en el cerebro. Y entonces, hemiplegia es la parálisis de la mitad del cuerpo. Oftalmoplegia es la parálisis de los músculos que mueven el ojo. Por ejemplo, esta persona está mirando por un lado y allá el ojo no responde. Oftalmoplegia unilateral. Recuerden, muchachos, que cuando nosotros hablamos de parálisis, usamos el sufijo plegia. Y cuando hablamos de debilidad, paresia. Si la mitad del cuerpo está paralizado, decimos hemiplegia. Si la mitad del cuerpo está débil, hemiparesia. No se olviden, ¿no? Continuamos. Pilo. Sufijo pilo, puerta o entrada. No hay muchos términos sobre este pilo, pero lo que tienen ahí ustedes es parte del ovario vegetal. Los vegetales tienen su ovario y tienen su óvulo dentro, ¿ya? Entonces, para que
sea fecundado ese ovario, para que sea fecundado, tenemos que entrar por esta puertita. El tubo polínico se llama así, lo que se desprende del grano de polen. El tubo polínico atraviesa esta entradita. Como es una entrada pequeñita, le ponen el nombre de micrópilo. Micrópilo significa, muchachos, puerta pequeña. Puerta pequeña, no se olviden. Este facilito, apnea, respiración. Apnea, falta de respiración. Disnea, respiración dificultosa. No confundir disnea con disnea, respiración dificultosa, con dipnea. Dipnea divide de dos. Nea, respiración. Dos respiraciones, dos tipos de respiraciones. Dipnea abarca un grupo de animales, sobre todo de peces, que tienen dos tipos de respiración. Respiran por las branquias o agallas y respiran por pulmones. Los famosos peces pulmonados. Voy a repetir, dos respiraciones, dos tipos, por agallas y por pulmones. De esta palabra dipnea se derivó dipnos, los dipnos. Investigué sobre los peces dipnos, que son justamente los peces pulmonados. Taquipnea, rápido, respiración rápida. Continuamos. Polis, este facilito. Polis, con S, polis, ciudad. No confundir que poli, sin S, significa varios, como polinomio. Polis, ciudad. Y hay muchos tipos, muchos sufijos que se emplean refiriéndonos a ciudad. Por ejemplo, necrópolis, necro, muerto, muerte. Ciudad de los muertos, sinónimo, cementerio antiguo o lugar donde enterraban a los muertos en culturas antiguas, necrópolis. Acrópolis, acro, significa altura. Acro, polis, ciudad, ciudad ubicada en la altura. Acrópolis. Seguimos, muchachos. 72, poiesis, facilito, poiesis es formación. Se dice que los seres vivos tenemos la capacidad de autopoiesis. ¿Qué significa, profesor? Autopoiesis. Nos formamos nosotros mismos. Si tú dejas una roca, regresas en 100 años, encuentras esa roca. No encuentras a 2, a 5, a 20 rocas. Dejas por ahí unos animalitos, regresas y encuentras 20, 100 con el transcurso de los meses. Los animales, los seres vivos nos autorreproducimos. Autopoiesis. Poiesis es formación, reproducción. No se olviden. Eritropoiesis. Eritropoiesis. El proceso de formación de los glóbulos rojos que se da en la médula ósea roja. Hematopoiesis, ya es la formación de toda la sangre, ¿no? Lactopoiesis, el proceso de formación de la leche en la mama. Ahí participa, por ejemplo, la hormona prolactina. Es importante para la formación de leche, lactopoiesis. Y para la eritropoiesis hay una hormona justamente, la eritropoyetina. Por eso se llama eritropoyetina, que ayuda a la formación de los glóbulos rojos. Continuamos, muchachos, vamos a la 73. Tero, facilito, tero significa ala. Tero es ala o aleta cuando nos hablamos de peces, por ejemplo, ¿no? Calóptero, calóptero, ¿se acuerdan? Este sufijo, muchachos, calo o cali, ¿qué significa? Bello, como caligrafía. Calóptero, entonces, muchachos, significa un insecto, un animal con alas hermosas, alas bellas, calóptero. En estas construcciones griegas, nosotros observamos que los griegos les gustaba mucho hacer ese tipo de arquitectura con varias columnas. 11 columnas a los costados, 6 columnas adelante, 6 columnas atrás. Y prácticamente todo el perímetro estaba lleno de columnas. ¿Saben cómo se les llamaba a ese tipo de construcciones? Perípteros. Etimológicamente significa peri, alrededor, teo, alas. Alas alrededor. Pero nosotros sabemos que en realidad no son en sí alas, sino son columnas alrededor. Pero, sin embargo, se mantiene ese nombre, ¿eh? Períptero. Entonces, se puede también asumir como columnas alrededor. Períptero. Seguimos con P, tosis. Tosis, muchachos, es caída. Por ejemplo, a veces el riñón se cae y se va hacia la pelvis. Tosis renal o nefroptosis. Tosis renal con P, PTOSI o nefroptosis. El párpado, ¿ven o no se cae? Blefaroptosis, blefaropárpado, blefaroptosis. Acá no, en el otro lado sí. Seguimos, rafia con F. Rafia con F significa, muchachos, sutura. Rafia es sutura. Por ejemplo, vamos a suturar el estómago después de sacar un tumor, qué sé yo, hacer una resección. Gastrorrafia, rafia, sutura. Gastrorrafia. Esplenorrafia, esplen, vaso. Sutura del vaso, no se olviden, es plenorrafia.
Una cosa es rafia con F, rafia, y otra cosa es ragia con G. Ragia con G significa brotar, derramar. Brotar, derramar, no se olviden, ragia. Por ejemplo, cuando brota sangre, hemorragia. Ahí está, cuando brota sangre, hemorragia. ¿Y qué significará verborragia? Alguien que emana, que brota mucho verbo, mucha palabra. Las mujeres son expertas verborrágicas, hablan y hablan y hablan. Verborragia, no se olviden, muchachos. Continuamos. Rea es un derivado de ragia, que significa fluir, correr. Por ejemplo, te sale moco y moco, rinorrea. De la encía te sale pus, piorrea. Las mujeres le viene de censos blancos. Blanco, leuco, leucorrea. Leucorrea, se llama así, de censos blanquecinos, leucorrea. Sufijo cis. Recuerden que el cis en el fondo es un derivado, es una variante del osis. Pero también significa acción, enfermedad o anormalidad. ¿Ya? Es una variante del osis, no se olviden. Acidosis, sufijo cis. Acá está cis o bien osis si gusta. A veces hay casos de sufijos, digamos, superpuestos. Una condición, una enfermedad donde hay acidez en el organismo. ¿Ya? Cuando aumenta el CO2 en la sangre, el CO2 se mezcla con el agua y forma el ácido carbónico y origina acidosis. Una condición, osis, recuerden, una acción o condición donde los tejidos, la sangre sobre todo, se vuelve ácida. Dosis, acción de dar. Acción de dar. Dosis, acción de dar. Vamos a darle una alta dosis, se le da una gran cantidad de medicamento. No se olviden. Continuamos. 79. Soma. Soma significa, muchachos, cuerpo. Soma es cuerpo, pero sobre todo cuerpo pequeño. ¿Ya? Por ejemplo, ribosoma. En la célula hay unos granulitos sin membrana, que son cuerpos soma de ARN, ribo, de ácido ribonucleico. Acá hay ARN. Y por eso, muchachos, le pusieron ribosomas. Tripanosoma, ese es un protozoario flagelado, parásito, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei. ¿Por eso le pusieron tripanosoma porque tiene forma de tripa? No. Tripanosoma, soma significa cuerpo pequeño, trípano significa taladro, algo que hace huecos. Entonces, tripanosoma etimológicamente va a significar un pequeño cuerpo que hace huecos, que taladra. Efectivamente, ese señor tripanosoma hace hueco a nuestros tejidos desde que entra la piel. Se mete, hace huecos, es como un pequeño taladro vivo que causa diferentes enfermedades. Escopio o escopía, que sirve para ver. Por ejemplo, si quiero ver algo de lejos, el telescopio, tele, lejos, scopio, ver de lejos. Quiero ver el mundo pequeñito, microscópico, microscopio. Estos son ya sencillos, ¿no? Stenosis, stenosis significa estrechez. Por ejemplo, angioestenosis, el estrechamiento de los vasos. Acá tenemos, miren, una arteria como se llena de grasa, arteriosclerosis, y eso origina que se estreche su luz y la sangre ya no puede pasar. Eso se llama justamente angioestenosis. A veces por diferentes motivos se obstruye, ¿vean acá o no? Se obstruye los conductos que sirven para el pasaje de las lágrimas. Dacriolágrimas. Dacrioestenosis, obstrucción de los conductos lagrimales. Este es muy conocido, muchachos. Teca. Teca, recuerden, significa caja, bolsa, estuche, depósito, lugar para guardar algo. Por ejemplo, pinacoteca, lugar de depósito donde se guardan los cuadros. Hemeroteca, hemerodía, lugar, así como la biblioteca guarda los libros, la hemeroteca es el lugar donde se guardan los diarios. Hemero es día, diarios. Las revistas, diarios o inclusive hasta periódicos. Continuamos. Tecnia. Sufijo tecnia. Técnica, ciencia o inclusive hasta arte. Por ejemplo, mnemotecnia. Son las técnicas para mnemo significa memoria, para memorizar. Mercadotecnia, tecnia. Son las técnicas para analizar el mercado. La oferta, la demanda, las necesidades del consumidor. Todo eso, muchachos, se denomina mercadotecnia, no se olviden. Sufijo terapia, facilito. Su nombre no lo indica, ¿no? Tratamiento. Por ejemplo,
Helioterapia, tratamiento con los baños del sol. Muy recomendable en personas que están, por ejemplo, con quimioterapia, tratamiento con sustancias químicas, o con radioterapia, tratamiento con irradiaciones. Crioterapia, tratamiento usando el frío. Crioterapia, crio, recuerden, es frío. Terio, sufijo terio significa, muchachos, lugar. Sufijo terio es lugar. Por ejemplo, monasterio. Monas viene de monaque, que significa uno. Mono, uno. Monaque es uno. Solo, solitario. Lugar donde habitan los solitarios. Lugar donde habitan los monjes. Los monaguillos. Monje, monaguillo, mono. Viene de solitario, soltero. Todo está, muchachos, ahí conectado en la etimología, ¿no? Ese es un monasterio. Siguiente ejemplo, baptisterio. Baptis, bautismo. Terio, lugar donde se realizan la ceremonia de bautizo. Tipia o tipo. Ojo acá, tipia o tipo significa impresión, marca o huella. Tipia o tipo significa, voy a repetir, impresión, marca o huella. Por eso que logotipo, ¿qué significa logotipo? Logo tiene muchas acepciones, ¿no? Pero en muchos de estos casos estamos viendo que significa palabra. Logo es palabra. ¿Bien? Tipo es impresión, marca o huella. Entonces, el logotipo es una palabra que deja huella, una palabra que significa la impresión, una palabra impresa. Por ejemplo, ese es el logotipo de Coca-Cola. Cuando hablamos, por ejemplo, en imágenes, el logotipo es la palabra. Ya no confundir con isotipo o imalogo, revisen la diferencia, ya. Pero logotipo es la palabra. Fenotipo. Tipo significa impresión, huella. Feno viene de un étimo similar a fanero, que significa visible. Feno significa visible. Impresión visible. Huella visible. En genética, fenotipo es todo lo que se ve por fuera. Genotipo son los genes internos. Ejemplo de fenotipo: cabello negro, ojos celestes, estatura elevada, todo lo que es externamente visible, la huella dejada por los genes visible, por eso, muchachos, se le llama fenotipo. Vamos con los últimos. Trofia, desarrollo o nutrición. Este es facilito. Trofia, desarrollo o nutrición. Oligotrofia es una zona donde hay, de un lago donde hay pocos nutrientes. Oligotrofia se le llama, ¿no? Sintrofia, sin. Recuerden, sin significa unión. Sin, unión. Como la singaña, por ejemplo, ¿ya? Sintrofia viene a ser la unión de microorganismos para poder cumplir todo un ciclo de nutrición. Lo que no puede hacer uno, lo hace el otro y viceversa. Entonces hay casos en que organismos distintos confluyen, se unen para compartir vías metabólicas de nutrición. Eso se llama, muchachos, sintrofia. Este es muy facilito, muchachos. 88, tomía, tomos, corte. Tomos, corte. Corte o incisión. Colotomía, corte del colon. Si fuera de intestino delgado, enterotomía. Colotomía, corte del colon. No confundir con colostomía. Colotomía es cortar nada más el colon. Colostomía es cortar. Ostomía significa ostión y sacar como una boca, una cavidad hacia afuera de drenaje. Eso es la colostomía. Flebotomía, flebovena, corte de la vena. Generalmente para colocar una inyección, ¿no? La flebotomía. Hay mosquitos que cortan las venas, entre comillas. Flebotomus, que le llaman así porque cortan a la vena. Sufijo boro, comer, devorar, ¿no? Comer, o que se alimenta. Detritívoro es aquel que come o se alimenta de detrito, que son desperdicios, por ejemplo, de heces, excremento de otros animales. Detritívoro. Aurívoro, aurioro. Etimológicamente significaría aquel que come oro, pero el oro no se come, ¿no? Sinónimo entonces de aurívoro tenemos el famoso rey Midas. Persona que ambiciona el oro. Persona que, digamos, se desespera por tener oro. Ese sería el significado ya un poco semántico, ¿no? Y zoico, muchachos, facilito, zoico, animal. Por ejemplo, fanerozoico, periodo fanero, visible. Recuerden, fanero visible. Fanerozoico es un periodo donde los animales se visualizaron, se expresaron. Animales visibles, fanerozoico. Saprozoico, sapro significa algo descompuesto, pudriéndose. Saprozoico significaría que se alimenta de animales muertos, que se alimenta de animales
en descomposición. Saprozoico, no se olviden. Bien, muchachos, entonces hemos hecho una revisión de los principales sufijos, 90 sufijos etimológicos. Y bueno, por mi parte, pues espero que hayan tenido una experiencia grata en toda esta revisión de palabras, que en realidad hay muchas que hemos aprendido y otras más que nos faltan aprender. Y como consejo, espero que de ahora en adelante, cuando inicien su vida universitaria y la última etapa que le queda de su vida pre, tomen, jóvenes, a la etimología como una herramienta auxiliar importante de su aprendizaje. No hay nada mejor que saber el significado de las palabras, no solamente por cultura general, sino también para recordar, para entender y sobre todo, muchachos, disfrutar del aprendizaje día a día. Soy el profesor Fray Villalobos y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad.